Buenas tardes, soy el doctor Rodrigo González y voy a hablar de hipertrofia adenomigdalina. Durante la primera infancia, el anillo linfático de Waldeyer experimenta un desarrollo progresivo a expensas del tejido linfático que lo constituye, conllevando un aumento fisiológico de su tamaño hasta la pubertad, mostrando luego una progresiva atrofia. Se desconoce la fisiopatología real de esta hipertrofia, por lo que pasó a denominársela hipertrofia idiopática. Cuando esta es excesiva, presenta una serie de repercusiones funcionales. En primer lugar, el problema mecánico ventilatorio deglutorio más o menos importante, que debe ser cuantificado en cada caso, y cursa con ronquido nocturno, que puede llegar a desarrollar un cuadro de síndrome de apnea obstructiva del sueño, con sus diferentes repercusiones a nivel sistémico. Este es debido a que el diámetro de las vías respiratorias superiores durante la respiración se mantiene en función de un equilibrio entre fuerzas de apertura y cierre. Cualquier elemento que actúe sobre estas fuerzas, como lo es la hipertrofia amigdalar y o adenoidea, puede producir la oclusión. Si no se produce ninguna acción compensadora por los músculos dilatadores de la vía respiratoria superior, desencadenando así hipopneas o apneas durante el sueño. Este equilibrio es más frágil en el niño durante el sueño debido a que durante la vigilia la actividad de los músculos dilatadores de las vías respiratorias superiores mantiene la fuerza de apertura necesaria para conservarlas abiertas. Pero en el sueño, la disminución de la actividad de estos músculos produce la obstrucción parcial o total, hipopnea o apnea, y de ahí que se vea más frecuentemente este síndrome asociado a hipertrofia amigdalar y o adenoidea en individuos de la edad pediátrica. En segundo lugar, hay cambios estructurales que estos cambios estructurales que se producen en la amígdala se traducen funcionalmente como un descenso de la producción local de inmunoglobulinas, tanto cuantitativa como cualitativa, que determina una hipofunción linfocitaria local. Esto hace suponer que la hipertrofia amigdalar constituye un factor predisponente o favorecedor de la faringoamigdalitis a repetición. Entonces, se distinguen dos tipos de hiperplasia amigdalar. En primer lugar, la hiperplasia simple y pura, que es de tipo constitucional y no es en sí misma un fenómeno patológico, aunque pueda acarrear consecuencias patológicas. Se debe a un aumento general del parénquima amigdalar y se produce un aumento de la actividad celular de los folículos linfoides diferente del fenómeno inflamatorio de la amígdala, en el que la hipertrofia se produce en el estroma del tejido conectivo. Este es el tipo de hiperplasia en el que hay un gran desarrollo de los folículos y de todo el sistema críptico, que se denomina hipertrofia. Al estar más desarrollado el sistema críptico, los fenómenos de simbiosis linfoepitelial, estenosis críptica, etc., están más desarrollados. En la pseudohipertrofia fibrosa se produce una sustitución de los elementos linfoides por tejido conjuntivo fibroso tras las agresiones infecciosas recibantes. Los tratamientos antibióticos a repetición, dejando las infecciones a medio curar, predisponen a esta proliferación fibrosa. En este tipo de hipertrofia se observa menos actividad inmunitaria que en la hiperplasia pura. Esta hipertrofia adenoamigdalina puede ser cuantificada, se clasifica según la forma en la que se cuantifica. En primer lugar, tenemos la clasificación radiográfica, que se utiliza en la que se utiliza la radiografía lateral de Kabul. En esta radiografía lo que se hace es se trazan dos líneas paralelas, una pasando por el velo del paladar y la otra pasando por el cuerpo del efenoides, y se ve qué porcentaje de la vía aérea queda obstruida por el tejido adenoide. Si toda la vía aérea está libre, se habla de un grado 0, que es lo que pasa normalmente luego de una adenoidectomía. Un grado 1 es cuando la obstrucción es del 33%, un grado 2 es del 66% o 2/3 de la luz, y un grado 3 es una obstrucción total, ocupando toda la luz.
También se puede hacer una clasificación endoscópica, que es la clasificación propuesta por Parik, que se divide en 4 grados, teniendo en cuenta la relación con las estructuras adyacentes, que son la trompa Eustaquio y el piso de la coana, ¿verdad? Un grado 1, el tejido adenoide no contacta con ninguna de estas estructuras, entonces está totalmente libre. En el grado 2 contacta con el toro tubario. El grado 3 está entre el torus tubario y el vomer, ya dejando poca luz. Y en el grado 4 el tejido adenoideo ya ocluye toda la fosa, toda la coana, está en contacto con el paladar. Esta es la visión endoscópica, en la que se ve en este caso una de grado 2. Esta es la clasificación clínica que se utiliza para cuantificar la hipertrofia amigdalina. Se realiza en la horoscopía y se cuantifica el espacio libre entre ambas amígdalas. Se basa en una medida del radio comprendido entre la amígdala y la orofaringe. Una amígdala de grado 1, una hipertrofia amigdalina de grado 1, es la que se ocupa menos del 25% de la luz faríngea. La de grado 2 se ocupa entre 25 y 50%, es decir, más de un cuarto por lo menos de la mitad de la luz faríngea. La de grado 3 se ocupa entre la mitad y 3/4 de la luz faríngea. Y la de grado 4 es la que ocupan se contactan en la línea media, es decir, ocupan toda la luz de la orofaringe, que es lo que vemos aquí en esta imagen. Esto sería una de grado 3, cerca del 75%. La hipertrofia adenomigdalina. En el caso de la hipertrofia adenoide, el cuadro clínico que genera lo podemos dividir en cuadros clínicos que se generan por obstrucción directa y de forma indirecta. Lo que se generan de forma directa son obstrucción nasal, respiración bucal, ronquidos, voz hiponasal por alteración de la cavidad de resonancia y a veces rinorrea acuosa como consecuencia de la obstrucción de las coanas y por tanto la imposibilidad de aclarar el moco generado por las glándulas rinosinusales. Y de forma indirecta tenemos en primer lugar la otitis media secretora, debido a la obstrucción de la desembocadura de la trompa de Eustaquio en la rinofaringe, impidiendo la correcta aireación del oído medio y por lo tanto el drenaje natural de las secreciones mucosas que en él se acumulan, desencadenaría una clínica de hipoacusia de transmisión progresiva. En segundo lugar tenemos la otitis media recurrente. Como consecuencia de lo anterior se originaría una mayor facilidad para la sobreinfección del moco acumulado en el oído medio, cursando con una inflamación del mismo. Podría cursar con una clínica local como efecto del derrame, hipoacusia brusca, abombamiento o disminución de la movilidad timpánica, acompañados a su vez de síntomas agudos locales como otalgia o generales como fiebre o afectación del estado general. En tercer lugar tenemos la sinusitis recurrente. Por la obstrucción que supone en la rinofaringe se produce el acúmulo de mucosidad desencadenando una sinusitis a repetición. Hablamos también de la rinolalia, que en este caso es una rinolalia cerrada por la reducción del tamaño de la caja de resonancia nasofaringea por encontrarse ocupada por tejido adenoideo hipertrófico, a diferencia de la rinolalia abierta que se ve en las lesiones de paladar óseo paladar blando por malformaciones palatinas usualmente congénitas, y trastornos como apnea obstructiva del sueño por el mecanismo de oclusión de las vías aéreas durante el sueño anteriormente explicado. Respecto a las indicaciones y contraindicaciones de la adenoidectomía, podemos hablar de que entre sus indicaciones figura las roncopatías con pausa o con síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, atribuirle a la hiperplasia adenoide de grado 2 o grado 3,
una otitis media aguda recurrente, una adenoiditis crónica, otitis media con efusión, en especial en recidivas post-tubo de ventilación, rinosinusitis aguda pediátrica recurrente o crónica, y en procedimientos biópsicos, como sospecha de malignidad, estudio de cilios, etc. Entre las contraindicaciones relativas de esta cirugía tenemos a los trastornos de la coagulación, a las discrasias, a las fisuras palatinas y otros factores de riesgo por la insuficiencia velofaringea y cuadros infecciosos concomitantes que cursan con fiebre. Respecto a la amigdalectomía, tenemos indicaciones que la podemos dividir en absolutas y relativas y contraindicaciones relativas. Entre las indicaciones absolutas figura la roncopatía con pausas o síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, atribuibles a hiperplasia amigdalina de grado 3 o 4, amigdalitis a repetición, definida según los criterios de Paradise, que son 7 episodios de amigdalitis bacteriana en un año, 5 cada año por 2 años o 3 cada año por 3 años. O amigdalitis crónica, posterior al segundo absceso periamigdalino, la amigdalitis hemorrágica y la asimetría amigdalina con sospecha de cáncer, que es un procedimiento biópsico. Entre las indicaciones relativas tenemos a la enfermedad de Berger o nefropatía por IgA, síndrome PANDAS, síndrome PFA, tonsilolitiasis, y hay algunos más controvertidos como la hiperplasia asociada a trastornos craneofaciales, dentales y de la deglución, la pustulosis palmoplantar, la psoriasis, el eritema nodoso, en pacientes que son portadores del estreptococo beta hemolítico del grupo A, y difteria, etc. Contraindicaciones relativas de la cirugía: trastorno de la coagulación, discrasias, asma no controlada, proceso infeccioso concomitante y riesgo de insuficiencia velofaringea. Respecto a la técnica quirúrgica, hablando primero de la adenoidectomía, esta no es una cirugía menor, hay que afrontarla con todo el rigor necesario. Es una intervención que se puede hacer sola o combinada con una amidalectomía o instalación de tubos de drenaje. Y los pasos previos, al igual que cualquier intervención quirúrgica, son la realización de una historia clínica adecuada que indique la intervención y los estudios preoperatorios, además de la analítica general y estudio de la coagulación, consulta con clínica médica o pediatría y anestesiólogo, además de los auxiliares de diagnóstico que puedan indicar como métodos biológicos y demás. Todo esto nos permite asegurar una indicación correcta y minimizar al máximo los riesgos de la intervención. La adenoidectomía se realiza bajo anestesia general en posición de Ross, que es la posición de hiperextensión del cuello. El cirujano se coloca en la cabeza del paciente y el anestesiólogo, el instrumentador, se coloca a un lado. Se coloca el abrebocas, que retrae la lengua, y se coloca en suspensión para tener acceso al campo quirúrgico. Para realizar un control previo al hecho quirúrgico se puede llevar a cabo una inspección digital o se puede hacer una endoscopía nasal, o usar incluso un espejillo laríngeo, todo para corroborar el tamaño de las adenoides. La adenoidectomía con la técnica clásica se realiza utilizando curetas de Beckman y similares para eliminar la parte más voluminosa de la misma. Es importante hacer una buena limpieza tanto en la zona central como en las zonas laterales del cavum. Para ello se introduce el adenótomo por la boca hacia el cavum, intentando no lesionar la úvula. Una vez llegados al borde superior del cavum, se presiona la legra hasta notar cómo se secciona la porción superior de las adenoides. Entonces hacemos un barrido con la legra del cavum, intentando no levantarla, para así conseguir sacar toda la pieza de adenoides en un solo bloque. Después de haber hecho esto, repetiremos la acción con las porciones laterales del cavum. Tras el grado adenoideo se realiza hemostasia al lecho quirúrgico por compresión con gasas introducidas a través de la boca en el cavum. El control final de la intervención para ver si han quedado restos o no adenoides se puede realizar de la misma forma que habíamos explicado al comienzo de la cirugía. Antes de despertar el paciente,
Hay que realizar una aspiración del lecho quirúrgico e incluso del estómago ante la probabilidad de ingesta de sangre durante la intervención. Aparte de la técnica clásica del legrado, la adenodectomía también se puede hacer con nuevas técnicas incorporadas a la otorrinolaringología, como radiofrecuencia o láser, que van a ser explicadas en el apartado de amigelectomía.